Recordás que en un momento era moneda corriente, lamentablemente, los asaltos a taxistas en diferentes sectores de la ciudad, pero hacía un tiempo que esto no ocurría. Por lo menos con la gravedad que se presentó esta madrugada con un taxista, Sergio Asenjo, de la empresa Sutaxi, que fue brutalmente asaltado. ¿Y por qué decimos esto? Porque más allá de robarle, le dispararon a la cabeza. Por suerte, Asenjo se encuentra fuera de peligro, pero los taxistas están preocupados y movilizados. Sí, fue un solitario ladrón que subió en el sector de la terminal, donde aparentemente hay cámaras de seguridad. Digo aparentemente porque parece que algunas no estaban funcionando como tenían que funcionar. Y este pasajero le pidió que lo llevara hasta Pronsato y Alvear, pero en el trayecto, presumiblemente para robarle, le disparó. Gracias a la acción de un grupo de vecinos que se encontraba comiendo un asado en ese sector de Pronsato y Alvear, este taxista fue derivado rápidamente al hospital y allí se están recuperando. Este es el auto, la unidad 88 de la empresa Sutaxi, en donde se produjo el episodio. Mirá, se ve sangre ahí. Efectivamente, porque estaba muy golpeado y con sangre en su cabeza. Todavía a esa hora no se sabía que lo habían baleado. Pero cuando llegó al hospital, le hicieron los estudios pertinentes, corroboraron que efectivamente tenía alojado un disparo en la cabeza, en el cráneo. Insistimos, por milagro está fuera de peligro. Este es el parte médico que brindaban hace instantes los médicos del hospital municipal. El señor ingresó, como saben, en la madrugada por una herida de bala con orificio de entrada en el hueso occipital de la cabeza, sin orificio de salida, por lo tanto el proyectil quedó alojado en ese pedacito de hueso y lo único que produjo fue una hemorragia entre el hueso y el cerebro. En este momento eso no tiene indicación de evacuación por cirugía. El estado del señor es de lucidez, está despierto, recuerda parcialmente lo que le pasó y no tiene ningún compromiso neurológico. Como esa bala no produjo daño dentro del cerebro, el hematoma está por fuera, la sangre está por fuera del cerebro, eso no le impidió hacer lo que hizo. El hueso es finito, es el hueso de la cabeza fino pero resistente, pero para un balazo, gracias a Dios, no le pasó nada más, ha sido un afortunado. Bueno, y eso es una buena noticia, ¿no? Que esté fuera de peligro a pesar de la gravedad de lo que ocurrió. El delincuente, según los testigos que prestaron declaración en la comisaría segunda, habría escapado en un Ford Escort verde y ahora está siendo intensamente buscado por la policía. Está toda la policía movilizada para tratar de resolver este caso, que además hizo estallar la bronca de los taxistas otra vez. Esta mañana, cerca de las 7, se produjo una ruidosa y nutrida movilización de choferes en el centro de la ciudad, frente a la Plaza Rivadavia, frente a la municipalidad. Llegaron con sus unidades para reclamar seguridad, porque si bien es cierto, no se han registrado casos muy graves en los últimos tiempos, ellos aseguran que varias veces han sufrido robos y que en la mayoría de los casos ni siquiera los denuncian porque se trata de hechos menores. Porque además, luego de la muerte de un compañero de ellos, habían prometido la instalación de las cámaras de seguridad, de más medidas de seguridad para que todos estos trabajadores del volante trabajen sin ningún problema. Y como decíamos recién, bueno, sí, hay cámaras de seguridad, pero si no andan, es lo mismo que si no estuvieran. En instantes Marco nos va a contar los detalles de lo que está sucediendo con las cámaras de seguridad. Pero mientras tanto, escuchamos a Fernando, uno de los taxistas que esta mañana se movilizó hasta el centro de la ciudad para exigir medidas. Los asaltos hoy por hoy ni los denunciamos nosotros. Cuando pasa algo más grave, sí, no queda otra, cuando pasa como lo de hoy. Pero los asaltos de billeteras, GPS o celulares ni los denunciamos, es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque te tienen más horas declarando que lo que puedes llegar a recuperar o lo que podemos llegar a solucionar. Está bárbaro los controles que hace la policía en las calles, porque están haciendo controles. Pero en la terminal, particularmente, tienen que dar una solución. ¿Lo de hoy cruzó una línea? Sí, porque con lo de Pianesi también la había cruzado, pero se fue enfriando y llegamos a lo mismo de antes. ¿A cuánto estuvo de ser otro Pianesi este compañero? Y si tiene una esquirla en la cabeza, estuvo muy cerca. Allí recordaban los choferes a Alfredo Pianesi, un taxista que fue asesinado hace algunos años y con la particularidad, con la característica de que también había tomado su pasaje en la terminal de ómnibus de Bahía Blanca.
Y es por esto que exigían medidas de seguridad. Pero como decía ese trabajador, a veces ocurren muchos hechos que no nos enteramos porque ellos no lo denuncian, porque les lleva más tiempo lo que están en la comisaría haciendo todos los trámites que el hecho en sí. Y es por esto que estaban preocupados y pidiendo medidas de seguridad. Hablamos con otro de los compañeros de Sergio Asenjo, Omar. Nosotros desde que tuvimos la pérdida de nuestro compañero Pianesi, ahí se colocaron cámaras, hubo preocupación de todos. Hay varias cámaras. Pero no funcionan. O sea, podemos tener 200 cámaras, pero si no funcionan es como si no hubiese ninguna. Nadie se hace cargo, porque nadie se hace cargo. Acá los únicos que nos hacemos cargo somos nosotros de correr el riesgo. Cada pasajero que estamos subiendo al auto estamos corriendo un riesgo, más los muchachos que están de noche. Entonces, el hecho de manifestarse es pedir soluciones, pero soluciones verdaderas. Nosotros no queremos molestar a los demás ciudadanos, pero nos vemos obligados, porque la única manera de buscar soluciones es salir, como estamos saliendo ahora con la prensa, de cortar una calle. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, nosotros estamos acostumbrados a trabajar nada más. Y hasta el lugar llegaron autoridades policiales que fueron a dar algunas respuestas o por lo menos a escuchar las inquietudes de los choferes. Bueno, en ese momento fue un encuentro un poco caldeado porque los taxistas estaban bastante enojados y le recriminaban al personal policial más medidas de seguridad para poder trabajar con absoluta tranquilidad. Uno de los encuentros fue con el comisario Gustavo Besos. Esto ocurría. Más grave, ¿sabe cuál es? Que las cámaras no andan. A nosotros nos hace bien que esos aparatos estén ahí, pero que estén funcionando. Porque ¿de qué nos sirven? Figuran que están funcionando y no andan. ¿Y al final qué es? Por eso yo lo que te quería aclarar es lo siguiente. Ustedes están, digamos, en una protesta, en una concentración acá porque quieren tener un diálogo con alguna autoridad municipal. Bueno, desde la Secretaría de Seguridad, el doctor Álvarez Porte nos informó que los va a recibir, por eso yo venía a decirle acá a Fernando de esta situación y bueno, los acompaño acá hasta la Secretaría de Seguridad que los va a recibir. Todas estas cuestiones las pueden plantear ahí, seguramente si hay algún problema técnico, no sé cuál es el inconveniente de las cámaras, seguramente se podrán solucionar. Yo en este momento una respuesta definitiva a eso de si van a estar funcionando dentro de una hora no te la puedo dar, pero seguramente van a atender esta situación, por eso los quiere recibir para tratar de resolver la cuestión. Lo triste del caso es que tenemos que esperar que pase lo que pasó para que arreglen las cámaras. Es una vergüenza porque los impuestos los cobran. Pagamos todos los impuestos. Pagamos todos los impuestos. Yo los entiendo, por eso es que estamos acá para, digamos, de alguna manera tratar de que esta gente, la gente del municipio lo escuche bien y tratar de resolver. Me parece bien. Por lo menos saber, nosotros queremos saber quién se ocupa. Porque si ya pasó 5 veces, 5 o 6. Y lo incorporamos a Marcos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo, Fabi? Porque ¿Cómo, realmente, Agustín? como decíamos, Agustín, esto no es la primera vez que pasa. No, lamentablemente ha pasado en muchas oportunidades que los taxistas son asaltados. Y viene un recuerdo, en un rato vamos a estar conociendo detalles de lo mismo que mencionaban los taxistas hoy. El recuerdo de Alfredo Pianesi, Pelusa Pianesi, quien también tomó el viaje en la terminal de ómnibus y que lamentablemente terminó perdiendo la vida después de que lo asesinaran en Coronel Dorrego. Más adelante vamos a conocer detalles de este caso en particular. Pero volvemos al caso de esta madrugada, al caso de hoy, para conocer un poco más de detalles de lo que pasó con este taxista. Datos del hecho en sí y de cómo se fueron sucediendo las cosas esta madrugada, desde que tomó el viaje en la terminal de ómnibus hasta que recibió un balazo. La escuchábamos a la doctora González Prieto. La bala quedó alojada en un hueso de la cabeza que es fino como un papel. Sí, pero muy resistente, por suerte. Milagrosamente la bala no perforó el hueso y hoy estamos hablando de una persona que seguramente en las próximas horas va a salir de terapia intensiva y de que afortunadamente va a salir de esta situación ileso, pero por milímetros. Recordemos, tiene 32 años Sergio Asenjo, es una persona muy joven, seguramente rápidamente se va a poder recuperar. Detalles a repasar. De lo que pasó hoy con Sergio Asenjo. 1:20 de la mañana, una persona sube en la terminal y toma el viaje. Pide que lo lleven hasta Pronsato y Alvear, en la zona norte de la ciudad, bien lejos de la terminal. En ese lugar
No sabemos todavía porque Asenjo todavía no declaró. Claro. Pero en ese lugar aparentemente lo habrían intentado asaltar. Allí se produjo un forcejeo y finalmente lo balearon en la cabeza. El delincuente salió corriendo y Asenjo detrás de él, pidiendo ayuda. Había vecinos que estaban en el lugar, que estaban comiendo un asado y que salieron a socorrerlo, ayudando, y fueron los que llamaron a la ambulancia para que lo pudieran atender. Y fueron los que vieron específicamente que el delincuente escapó en un auto, lo decía vos, Fabio, un Escort verde con vidrios polarizados. Ese es el dato que tiene la policía. No es un auto tan difícil de encontrar, porque un Ford Escort verde con vidrios polarizados no hay tantos. No hay tantos, pero bueno, hay que ver si logran identificarlo o no. Ese es el único dato que tiene la policía hasta ahora del agresor, es lo que se sabe. Y ahora habrá que determinar si había un cómplice esperándolo, si él tenía el auto estacionado allí, bueno, porque él se movilizaba en taxi, evidentemente, y llegó hasta ese lugar. Lo estaban esperando, tenía el auto en ese lugar, son las dudas que todavía debe responder la policía, ¿no? ¿Vivía en esa zona? ¿Por qué Tal vez pidió que lo llevaran hasta esa zona? Sí, sí. O a lo mejor ya sabía lo que iba a hacer y estaba otro esperándolo ahí, en claro, ese Escort auto verde. Bueno, son todas preguntas que todavía no se saben. Va a servir y mucho el relato de Sergio Asenjo, Sí, que seguro. afortunadamente lo va a poder contar una vez que salga de la terapia Sí. intensiva. De hecho, nos decían los profesionales del Hospital Municipal, esta mañana conversábamos con ellos, que está lúcido. Sí. El único problema es que no recuerda el momento exacto en el que le ocurrió el hecho. Lo que esperan los médicos es que una vez que pase el estado de shock, porque es una situación tremenda recibir un balazo en la cabeza, una vez que pase ese estado de shock pueda recordar, porque Por lo como no- menos la contextura física de la persona Sí, que subió. no tuvo daño cerebral, porque la bala no pasó, quedó entre la piel de la cabeza y el hueso, no perforó el cráneo, por ende el cerebro no tuvo daños, y es por eso que esperan que pueda recordar y a partir de esos datos también poder obtener algún dato más de quién pudo haber sido el agresor. ¿Cuál fue el trayecto que hizo Asenjo? Vamos a verlo para entender bien la cantidad de cuadras que viajó con el tipo que después le iba a pegar un tiro en la cabeza. Y por supuesto, Asenjo tendrá que contar luego qué sucedió en ese viaje, si fue un viaje normal o si ya él intuía que algo podía pasar. Bueno, es todo lo que se va a ir conociendo. Vamos a situarnos en el lugar en el cual tomó el viaje este delincuente, en la terminal de ómnibus, como decíamos, similar a lo que había sucedido algunos años atrás, con una historia que afortunadamente termina distinto, pero el Con delincuente... Viaresi que terminó mal, pero recordemos también que muchos otros casos que han empezado en la terminal han terminado con asaltos. Sí, en este caso, de la terminal de ómnibus, fíjate hasta dónde, en la zona norte de la ciudad, bien marcadito, allá arriba, en rojo, allá arriba, es el lugar a donde terminaron llegando los delincuentes, Alvear y Pronsato. Ahí nos acercamos, mirá, fíjate, casi se cruzó toda la ciudad. Toda la ciudad. En esa esquina, en Pronsato y Alvear, fue donde terminó esto, que no sabemos dónde empezó, hasta que no tengamos el relato de la víctima. Pero este asalto termina ahí, con un delincuente huyendo a pie después de haberle disparado y provocándole una herida en la cabeza, que en realidad los médicos descubrieron que le habían pegado un balazo en la cabeza cuando llegó al hospital, porque tampoco sangró mucho, no sangró demasiado, porque terminó siendo una herida superficial, afortunadamente. Pero se cruzó toda la ciudad, de punta a punta, el delincuente hasta llegar hasta este lugar, General Alvear y Pronsato. Esta es la zona donde se produjo el asalto. Y vamos a ver en estas imágenes también que se va a notar el rastro que quedó, porque quedaron las manchas de sangre de la víctima, las huellas del vehículo, del taxi, en este lugar. Y ahí está la mancha de sangre, bien en el medio de la pantalla, ahí se ve el rastro de sangre que quedó en este lugar donde se produjo finalmente el Ahora, asalto. Marcos, vos decías muy bien, se cruzó casi toda la ciudad. Imagino que en todo ese cruce de la ciudad hay muchas cámaras de seguridad que tienen que haber tomado algo. Bueno, en un rato les voy a contar detalles de las cámaras de seguridad. La primera cámara de seguridad que tiene que haber tomado todo es la cámara de seguridad que está apuntando al sector donde los taxis suben y bajan pasajeros. Que fue una medida que se adoptó luego del caso Pianesi. Claro. Bueno, no Ahí- va a servir esa cámara. Pero en un rato les voy a Porque contar ahí, por qué ahí no va a tenías a servir. la persona exactamente cuando toma el taxi, sube al taxi y lo ves de cuerpo entero. Para ver a la persona, identificarla, en la mejor cámara es la Obvio. de la terminal. Pero esa no sirve. Después les voy a contar bien qué es lo que pasa en la terminal de ómnibus con las cámaras de seguridad. Pero hubo reuniones con la gente de la municipalidad, Sí, claro. justamente para hablar de estas medidas de seguridad que se está tomando y para pedir explicaciones de por qué no hay medida de prevención más allá de que son reiterados y repetidos los hechos delictuales contra los taxistas. De hecho, lo escuchábamos a uno que decía, ya no lo denunciamos porque no sirve. ¿Se reunieron con Álvaro Esporte? Estuvieron con el secretario de Seguridad de la Municipalidad para plantearles esta preocupación, la falta de medidas de seguridad y de prevención
que sienten los taxistas, que se sienten desprotegidos completamente a la hora de subir a algún pasajero. ¿Qué decía Álvaro Esporte luego de la reunión? De hecho, nosotros hacemos controles en otras paradas, en esa también, no con la proximidad que tal vez deberíamos estar haciéndolo, porque estamos en otro sector del transporte público. Ustedes saben que estamos haciendo operativos también en los micros, en los colectivos, y bueno, el recurso humano que es el que lo hace no alcanza para todos. No obstante, vamos a intensificarlo porque así nos lo han pedido. Taxistas es uno de los sectores que tiene un teléfono exclusivamente para ellos. Ellos brindan determinada señal y sus operadores le avisan directamente a la policía a dónde van. Esto es un sistema de prevención que ha funcionado muchísimo. ¿Se puede poner un policía en la entrada de la terminal en donde están los taxis? Porque decían que hace un tiempo había una mujer que pedía documentación y ahora ya no está. Sí, pero bueno, también lo reclaman en otras paradas donde están. Se va turnando y la verdad que, bueno, es lo que decimos siempre, no podemos tener un policía en cada esquina. Es un sector que es importante la prevención, como lo es en el transporte de colectivos, como lo es en los remis, como lo es en muchos lugares, y vamos rotando, vamos tratando de cubrir lo mayor posible. Ahora vamos a volver a intensificarlo ahí. Esta mañana muy temprano, frente a la municipalidad, el clima era tenso porque no se sabía cuáles eran las consecuencias del asalto. Se hablaba de que estaba en riesgo su vida, de que había perdido la visión. Finalmente, con el correr de las horas, se fue aliviando la tensión porque se supo que Asenjo se encuentra en buen estado. Sí, pero de todas maneras, recibió un balazo en la cabeza. Ahora, claro, y por eso están pidiendo medidas. Fue la fortuna, por milímetros estamos hablando de que no es una tragedia. Ahora, ¿los taxistas quedaron conformes con esta explicación de Álvaro Esporte? Bueno, en realidad lo que fueron a pedir fue, primero, respuesta por parte del municipio y a partir de ahora que vuelvan a tomarse medidas de seguridad para prevenir estos hechos. Y medianamente quedaron conformes. Emiliano Álvaro Esporte, el director de seguridad, se comprometió a revisar las cámaras pertinentes que están en donde el palo de ascenso y descenso de pasajeros, que son las que no andan, a revisarlas y bueno, y que funcionen, porque lamentablemente cada vez que hubo un hecho las cámaras no funcionan. ¿Él admitió que no andan? Dice que no son del sector de él, que no le pertenecen, no sé a quién le debe pertenecer porque la terminal es municipal. Pero bueno, desconozco cómo trabajan. ¿Esas cámaras dónde están ubicadas? Y están arriba justo en el foco donde están los taxis, que sube, asciende y desciende la gente. ¿En el playón de estacionamiento? Claro, claro, y esas son, las otras de afuera funcionan todas, pero esa es la principal. ¿Tienen alguna otra solución? Bueno, sí, las otras soluciones son internas para que no podemos salir a decir lo que nos ofrecieron para trabajar, pero yo creo que las cámaras ayudan mucho y después con la policía no hay problema porque nosotros trabajamos en forma directa con la policía, tenemos contraseña, se abortan montones de hechos que hoy no suceden gracias a esa colaboración mutua, ¿no es cierto? ¿Conformó la reunión? Sí, conformó porque el compañero, gracias a Dios, creo que no es grave la herida, o sea, que el proyectil no penetró porque fue tirado un disparo a muy corta distancia. Pero si estuviera muerto ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? El tema de las cámaras de seguridad vuelve a instalarse. ¿Qué es lo que está sucediendo con las cámaras de la terminal? ¿Pudiste hablar con autoridades de la terminal de ómnibus? Hablamos. Lo que explicó Álvaro Esporte en un rato lo vamos a conocer más en detalle. Las cámaras de seguridad de la terminal no las maneja el sistema de monitoreo de la municipalidad porque están en la calle las que maneja la municipalidad. Las de la terminal son de la terminal. No todas funcionan. Y en un rato te voy a contar cuáles no funcionan. Nos reencontramos en unos minutos, Marcos. Un ratito nomás. Volvemos a hablar del caso de Sergio Asenjo, este chofer que fue asaltado, que por suerte está fuera de peligro, pero que ha motorizado un pedido unánime de todos los choferes. Y un reclamo que tiene que ver con las cámaras de seguridad en un lugar en particular, la terminal de ómnibus de nuestra ciudad, porque allí fue donde comenzó toda esta historia, donde lamentablemente en el último tiempo han comenzado otras historias. En un rato vamos a repasar la más trágica de todas, la muerte de Pianesi, que también tomó el pasaje en la terminal de ómnibus. Pero nos vamos a situar en ese lugar, en la terminal de ómnibus de nuestra ciudad. Aquí está un edificio que, si bien pertenece a la municipalidad, tiene un sistema de seguridad propio. Vemos cámaras de seguridad, veíamos ahí imágenes de algunas de las cámaras de seguridad que están ubicadas dentro del edificio y tiene una en particular que está apuntando al sector
donde los taxistas suben y bajan pasajeros. En esa pasarela, en esa parada de taxis que hay en el ingreso al edificio de la terminal, también hay una cámara de seguridad. Pero hay detalles que son bastante llamativos de este sistema de seguridad, que bien lo decía Álvarez Porte en la reunión con los taxistas, no depende de nosotros. El SEGUM tiene las cámaras de seguridad que están ubicadas en la vía pública, porque lo que se busca es prevenir delitos en la vía pública, no dentro de los edificios que pertenecen a la municipalidad. Por eso no lo monitorean en Irigoyen, en la primera cuadra, donde sí están el monitoreo de todas las cámaras de seguridad. El monitoreo corresponde a la gente propia de la terminal y en realidad lo que se busca es en el archivo más que otra cosa. No hay gente que está destinada específicamente a buscar en la terminal. Pero vamos a conocer en detalle cómo funciona este sistema de cámaras de seguridad dentro del propio edificio de la terminal de ómnibus. Las cámaras de la terminal que tanto están dando que hablar. ¿Cuántas cámaras hay en la terminal? ¿Y cuántas funcionan efectivamente? Esa es la pregunta, porque las cámaras están y se instalaron en gran parte por el caso Pianesi. En gran parte después del caso Pianesi, una de las medidas de seguridad que se tomó fue instalar 15 cámaras de seguridad en todo el edificio de la terminal de ómnibus. Pero hay dos que tienen que ser cambiadas. Gendarmería Nacional estuvo revisando las cámaras de seguridad, brindando también su apoyo. ¿Por qué? Porque en el resto de las terminales del país y principalmente en Retiro tienen un sistema de cámara de seguridad. La seguridad en Retiro corresponde a Gendarmería, por eso Gendarmería es la que da consejos. Revisaron las cámaras y dijeron, hay dos que son defectuosas, que hay que cambiarlas. ¿Por qué? Porque no funcionan como deberían, no sirven para acercar la cámara, no sirven para identificar rostros. La imagen es borrosa y no sirve, hay que cambiarlas. En abril, la gente de la terminal, Agustín, pidió de manera privada a una empresa el recambio de esas dos cámaras. Y coincidió, una de las dos cámaras es la que apunta a los taxis. Una de esas dos cámaras es la que está apuntando a los taxis. Por eso la imagen que capta no sirve para identificar a las personas, porque la imagen es borrosa y no sirve para identificar rostros. Y menos de noche, 1:20 de la mañana. Hay equipos modernos que permiten la identificación de rostros de noche. Evidentemente la tecnología ha avanzado muchísimo. Coincidió que una de las dos que no funciona es la que debió captar al pasajero que se subió al taxi. Y que desde hace más de un mes la gente de la terminal pidió a la empresa que le proveyera otra, de manera privada. El trámite está hecho, no llegó la cámara todavía a la ciudad, por eso no se cambió, por eso no se puede tener la imagen del delincuente que asaltó a Senco. ¿Y qué dicen las autoridades municipales de esto? Bueno, habló Álvarez Porte y explicó por qué la municipalidad no se encarga del monitoreo de estas cámaras. Ese sistema es preexistente al centro de monitoreo y es un sistema autónomo de la terminal. El sistema que tenemos aquí de cámaras es para no vigilar nuestros propios lugares como municipios, sino para vigilar las calles. ¿No se puede unificar? Sí, en eso estábamos, la verdad que es bastante costoso y optamos por un sistema de software que les va a permitir tener un botón de pánico que es directo al centro de monitoreo, eso se está implementando ahora. No obstante eso, el sistema debería funcionar bien. ¿Cuándo que no funcionan las cámaras? No, me dicen que había 12 en la terminal y que había 3 que no funcionan bien, no es que no funcionan bien, no tienen la nitidez que deberían tener. Bueno, ojalá que hay otras cámaras dentro de la terminal, sí. Hay otras cámaras en el recorrido que hizo el taxista. Que pueden llegar también a identificar el vehículo. Lo cierto es que no se puede tener el rostro del delincuente porque la cámara no era la conveniente, la que debía. Hay un pedido, seguramente va a llegar esa cámara porque ya estaba pedida incluso, pero por el momento no sirvió demasiado esta cámara de seguridad. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde el crimen de Pianesi? Bueno, pasaron algunos años, lamentablemente. El reclamo sigue siendo efectivamente el mismo. Vamos a recordar este caso que inmediatamente nos vino a la memoria cuando esta madrugada nos enterábamos. Alfredo Pianesi fue asesinado el 26 de mayo del 2009. El viaje, el delincuente lo tomó también en la terminal de ómnibus. A diferencia de lo que sucedió ahora, el pasajero lo pidió que lo llevara hasta Coronel Dorrego. Y en Coronel Dorrego, en un camino vecinal, lo asesinó. Rodrigo Martín fue condenado a cadena perpetua. Se pudo confirmar, afortunadamente se pudo identificar al asesino que fue condenado. Pero un reclamo que en 2009 se hizo y que 9 años después
Porque, fíjate, hasta las fechas casi coinciden, 26 de mayo. Ahí, por un mes casi no es la misma fecha. Es el mismo reclamo. Más seguridad para los taxistas. Era una gran persona. Era muy buena persona. Si no fuera por ellos, por compañeros nuestros de trabajo, familiares, esto hubiese sido mucho más difícil. Realmente estuvieron con nosotros en todo momento y bueno, agradecerle a todos ellos y a todos los familiares, a todos que estuvieron con nosotros. Era un gran tipo. Todo lo que se puede decir de Pelusa, ¿qué quiere que te diga? Yo no tenía defectos. Mataron este sinvergüenza, mató, o sea, me estoy quedando en lo calificativo, porque realmente el calificativo es otro. Yo te puedo asegurar, Pelusa era un gran compañero y no es por decirlo acá delante de todos, sino que no merecía morir de esa manera. Bien, 2010, en ese año se llevó a cabo el juicio, un año después del crimen, y como decíamos, Rodrigo Martín fue condenado a cadena perpetua, y ahí veíamos una imagen que lamentablemente se repitió hoy, ¿no? Los taxis rodeando la plaza con bocinazos reclamando justicia. En este caso se había hecho justicia, se había condenado al delincuente, pero 8 años después, la misma situación. Por suerte con un desenlace distinto. Recordemos que a partir de aquel caso también se instalaron algunas medidas de seguridad, como por ejemplo el botón antipánico dentro de los taxis, y teniendo en cuenta que el tema del transporte ha generado mucha controversia, especialmente vinculado a la seguridad. Hace algunos días asesinaron a un chofer en el conurbano bonaerense. La gobernadora Vidal hoy promulgó la ley que obliga a los colectivos a contar con cámaras de seguridad en su interior. Bueno, habrá que ver qué es lo que va a pasar con los taxis, porque algo de eso también se planteó en la reunión que hubo esta mañana. Los colectivos ya lo van a tener en toda la provincia de Buenos Aires por decisión del gobierno. Ya lo había anticipado, es más, el día después el ministro de Seguridad Ritondo, faltaba lo que hoy sucedió, que es la promulgación de esta ley. No sé si instalar cámaras en todos los taxis, pero seguramente alguna otra medida de seguridad que no se conoce, porque efectivamente se tiene que mantener en secreto para no avivar a los delincuentes, pero algo de eso prometió la municipalidad y habrá que ver entonces qué es lo que pasa a partir de este caso, que afortunadamente por milímetros no fue una tragedia. Y otra medida de seguridad que debe analizarse es la posibilidad de pagar con tarjeta de débito, de crédito, en un taxi, que ya en Buenos Aires se está aplicando. Esto hace que haya menos efectivo dentro de la unidad y no sea tan tentador para un delincuente llegar a robar a un chofer. Es una medida que debe adoptarse. Hasta el momento ha tenido resistencia por parte de los mismos choferes. Bueno, hay que ver cómo avanza todo esto. La tecnología va avanzando, ya se puede pagar a través del celular. Hay un montón de medios de pago que hace 9 años no existían y que ahora sí, y que quizás puede también por ahí encontrarse alguna variante para evitar todo este tipo de robos, porque no muchos son de esta violencia. Hay robos violentos contra taxistas y, como lo decíamos muchas veces, el taxi toma a los pasajeros en la terminal. Lo veníamos hablando, Agustín, en otros hechos, donde terminan en asaltos, terminan con golpes, y muchos que tampoco conocemos porque los taxistas no hacen la denuncia porque ya están cansados de denunciar y que no pase nada. Gracias, Marcos. Hasta luego.